El tópico que ocupará la presente intervención se refiere a los retos de la docencia en tiempos de violencia y para ello presentamos la intervención del hermano lasallista Héctor Hernán Santos González, a quien agradecemos su presencia en este foro. Enseguida vamos a destacar algunos aspectos muy importantes de su trayectoria. Es el rector de la Bethlehem University Belén, Palestina, en Tierra Santa, donde ejerce dicho ministerio desde el año 2023. Desde entonces se encuentra dirigiendo dicha universidad en un contexto de ocupación y violencia. Condujo también una institución formadora de docentes en Capibari, Paraguay, durante 8 años. En ese lugar logró establecer un modelo académico innovador tras la pandemia del COVID-19. Cuenta además con una trayectoria profesional y académica de más de 2 décadas en los ámbitos de tecnología, currículum y otras áreas relacionadas con la innovación educativa. Actualmente se encuentra trabajando en la reconfiguración de la Bethlehem University con un fuerte énfasis en la construcción de la paz, la justicia y los derechos humanos. Con el tema retos de la docencia en tiempos de violencia, cedemos el uso de la voz al hermano lasallista Héctor Hernán Santos González. Adelante, por favor. Muy buenos días ya aquí en Belén. Son la 1 de la mañana. Entiendo que en México estamos al final de la tarde, así que un saludo muy cordial desde acá. Para mi ponencia que se llama Enseñar en tiempos de violencia, me gustaría apoyarme en unas diapositivas que he preparado para, para esta presentación. Y entonces, me gustaría confirmar con ustedes si están pudiendo ver en este momento Ya le dicha. vemos. Ya le ven. Ok, Es correcto. fantástico. Bien, me gustaría primeramente empezar saludando a todos los docentes de Michoacán. Reciban un saludo muy fraterno desde Belén, la ciudad donde nació el príncipe de la paz. Hablar de paz aquí en Belén hoy no es una metáfora poética, es una paradoja que pesa y pesa mucho, y es un acto casi subversivo. Vuelvo a repetir esto. Enseñar en Belén es un acto casi subversivo. Me vuelvo a presentar de vuelta. Soy el hermano Hernán Santos, rector de la Universidad de Belén, y hoy quisiera ponerles a pensar un poco en la universidad como un santuario de de resistencia ética y de paz activa. Vamos a explorar un poco qué significa todo esto. Al aceptar la invitación para dirigirme a varios docentes de Michoacán, lo hago con mucha humildad como colega que comparte eh, la misma geografía que podría ser la geografía del dolor. Quiero que este encuentro sea un puente realista entre Belén y Michoacán, entre la ocupación y la criminalidad organizada. En ambos contextos, el docente se convierte en la última figura de estabilidad moral para una generación herida. Enseñar hoy en Palestina es hacerlo bajo la ocupación, el miedo cotidiano y muchas situaciones de violencia. A veces, la mayoría de las veces, la noche anterior estuvo marcada por sirenas, noticias devastadoras, demoliciones de hogares, muertes. Y sin embargo, a pesar de todo esto, la educación necesita de rituales, necesita de horarios, necesita de bibliotecas abiertas y la ilusión de que el mundo puede
ordenarse a través del conocimiento. Por eso creo yo que es importante creer y crear una normalidad en nuestras instituciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sostener la esperanza cuando la realidad insiste en negarla? Esta pregunta es fundamental. Una realidad que niega la esperanza, que nos dice permanentemente que no hay futuro para nuestros jóvenes. ¿Cómo sostener la esperanza en ese contexto? Esa pregunta existencial es probablemente la que nos une entre Michoacán y Belén. ¿Cómo formar ciudadanos cuando la violencia parece educar más rápido que nosotros? En contextos donde el presente se impone con crudeza, el aula se mantiene como el último reducto de la humanidad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Nuestras instituciones educativas, nuestras aulas, son probablemente el último reducto de la humanidad. Y esta normalidad a la que nosotros hacemos referencia es frágil porque están los checkpoints aquí en Belén, los puestos de control que están militarizados, donde a diario nuestros estudiantes sufren distintos tipos de violencia. Esta normalidad que es tan frágil tiene las características del miedo permanente. Y la pregunta del miedo para nosotros es, ¿cuándo le va a tocar a la Cisjordania ocupada la suerte que le tocó a Gaza? Entonces la incertidumbre es un ingrediente permanente de nuestra cotidianidad. Pero aún así, las aulas están llenas. Es decir, aún hay personas que creen profundamente en la educación y en la posibilidad de constituir una humanidad que pueda cambiar esta realidad. Por eso, en la Universidad de Belén, asistir a clases para nosotros no es automático, no lo es. Es una decisión que se hace a diario y está cargada de incertidumbre. Los estudiantes, para llegar a la universidad, enfrentan cierres de caminos, retenes militares, violencias, cierres. Pero sin embargo, hemos aprendido que educar en estas condiciones no es solo impartir contenido, sino sostener un acto de afirmación colectiva. Vuelvo a repetir, enseñar, educar, no solo es impartir conocimientos, contenidos, sino sostener un acto de afirmación colectiva, un acto de rebeldía que nos dice que si es que permanecemos firmes juntos, eso nos va a llevar a un buen puerto. Me gustaría simplemente destacar que esto que vemos acá, la imagen que vemos que dice border, please prepare your freedom for restrictions. Eso está más o menos a 500 metros de la universidad. Así se ve las murallas que nos separan de, de Jerusalén, de donde provienen el 40% de nuestros estudiantes. Y aquí hay una convicción muy profunda que me gustaría también resaltar. Una convicción. No nos definirá la violencia. Esto es fundamental. Al pensar en procesos de paz, debemos decir, la violencia no será nuestro lenguaje. No nos definirá la violencia. Nos definirá nuestras capacidades como ser humano
y profundamente la capacidad que tenemos de aprender y de servir a los demás. Nuestra misión en ese sentido es decirle a cada estudiante, no estás definido por la violencia que te rodea, te define tu capacidad para pensar, para ser crítico, para aprender, pero sobre todo para servir. Entonces, cada aula es un acto de resistencia humana y es también un espacio donde nos negamos a permitir que la violencia determine nuestra identidad. Esto es muy importante tenerlo en claro. Nuestras aulas jamás deben reproducir ningún acto de violencia. Y sobre esto trata un poco la siguiente diapositiva. Cuando ¿Qué decimos cuando hablamos de violencia? La violencia tiene muchos rostros. La violencia directa, que es la de los enfrentamientos. La violencia estructural, que es la que finalmente define las desigualdades y las fragmentaciones. Y la violencia simbólica, que es la que niega el derecho a narrar nuestra propia historia. Pero me gustaría enfatizar aún más la última, la violencia que interiorizamos producto del entorno. Y esta es la más peligrosa. La violencia más peligrosa es la violencia que interiorizamos, porque esta ocurre cuando el cinismo reemplaza a nuestros ideales y el joven se pregunta, ¿para qué voy a estudiar si nada va a cambiar? Y esto es una constante que probablemente también mis queridos colegas en Michoacán nos asalta permanentemente por parte de los jóvenes. Esta pregunta, profe, hermano, ¿para qué me voy a esforzar si nada de esto va a cambiar? Y me gustaría remitirme a la última parte de la ponencia de mi colega anterior, en el cual él decía, daba el ejemplo del gorrión con un poquito de agua en medio del incendio. En este momento en que crítico para tanto para Michoacán como para aquí, para Belén, en este tiempo de ocupación que llevamos años, la educación debe convertirse en una frontera moral para reconstruir la posibilidad de un futuro. Entonces, no debemos naturalizar o no debemos interiorizar ningún tipo de violencia en nuestras instituciones. Ustedes podrán ver en esta imagen que les comparto aquí en la diapositiva, los puestos de control, los checkpoints, como le llamamos acá, y las personas que están allí esperando por cruzar al otro lado para venir a la zona de Belén. Y cuán difícil resulta todos los días para nuestros estudiantes llegar hasta el campus. ¿Cómo respondemos como universidad? Nuestra respuesta es básicamente formando para el discernimiento y renunciando a un fanatismo ciego. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se organiza esto a nivel de universidad? Si se puede decir a un nivel epistemológico. Aquí debemos traer a esta conversación la andragogía crítica. Entonces, reconocer que nuestros estudiantes son estudiantes adultos que no son un recipiente vacío. Son estudiantes que llegan con heridas, pero también al mismo tiempo con responsabilidades muy concretas. El aula universitaria debe ser un espacio para el discernimiento de la ética, de la moral, donde se distinga entre la indignación legítima
y el odio deshumanizante. Aquí es importante que definitivamente tomemos nuestro lugar como adultos responsables de una historia que nos quiere embargar nuestros sueños y hacernos cargo de esa historia. Ya vamos a ver un poco más cuál sería la, la metodología o los modos. Aquí es importante poder resaltar que una resiliencia crítica es aquella que resiste sin perder de vista la humanidad. No hablamos de una adaptación pasiva, ojo, no es una adaptación pasiva, sino de una resiliencia crítica. No es glorificar tampoco el sufrimiento, sino tener la capacidad de resistir sin perder la humanidad y sin permitir que el resentimiento se convierta también en nuestra identidad. Esto es importante, por más de que esto vaya a contrapelo con la cultura aquí del Medio Oriente, nuestra misión como universidades, como universidad cristiana, es justamente hablar y promover lo contrario, no permitir que el resentimiento se convierta en una parte constitutiva de nuestra identidad. Y convertir el dolor en responsabilidad. Ir del aprendizaje al servicio y del aula a la comunidad. Ese es el camino. El éxito educativo ocurre cuando el aprendizaje se transforma en capacidad transformadora. Como nuestros estudiantes que ante estas múltiples amenazas que les fui mencionando previamente, se organizan en comunidades de aprendizaje para servir a su comunidad local. En este sentido, me gustaría resaltar fuertemente el aprendizaje-servicio como una herramienta fundamental para nuestras instituciones, para que nuestras instituciones puedan explorar esta responsabilidad ética de construir una conciencia, una comunidad que transmite y que recibe esperanza. En este sentido, el aprendizaje-servicio solidario, dirían un poco mis compañeros de aprendizaje-servicio del CLAIS, eh, definitivamente es una fuerte apuesta a cómo la academia puede dialogar con la sociedad. Y esto es fundamental, creo yo, a la hora de constituirnos como sujetos resilientes que buscan proyectar la esperanza más allá de los muros o de las murallas de nuestras universidades. Ustedes en Michoacán también enfrentan seguramente una normalidad que es muy frágil debido a, por lo poco que conozco, al crimen organizado y el desplazamiento. Pero al igual que nosotros, sostienen la escuela, los colegios, las universidades como un santuario donde rige la lógica del respeto y el diálogo frente a un entorno que muchas veces es muy incierto. En este sentido, compartimos un mismo territorio, como lo decía al comienzo de esta ponencia. Me gustaría ahora simplemente apuntalar un poco más una, un elemento más de nuestra apuesta como universidad, y es el sumut, que en Palestina usamos la palabra sumut, que significa firmeza persistente, es la decisión de construir donde otros destruyen. Fíjense qué importante es esto. Es la decisión intrínseca de construir donde otros destruyen, de cultivar donde otros arrasan. No es una postura agresiva, sino una determinación tranquila de quedarse, de permanecer. Es la filosofía justamente del quedarse. El sumud no trata necesariamente de atacar, sino de permanecer en el lugar, no marcharse. Es el acto cotidiano de mantener la vida normal ante
circunstancias anormales. Fíjense qué importante es esto. Es el acto cotidiano de mantener la vida normal bajo circunstancias anormales. Es cuidar de una flor en medio de un desierto. Es hablar de paz en medio o ser pacífico en medio de una sociedad en la cual la violencia marca el pulso de la misma. En la práctica, cultivar la tierra, reconstruir una casa demolida, ir a la escuela, a pesar de los checkpoints, a pesar de los puestos de control, o mantener los colegios, los comercios abiertos, es resistir, es resistir. Es el simple hecho de estar presente en el territorio, ese simple hecho ya es un acto político en sí mismo. Entonces, ustedes y nosotros practicamos el sumud cuando mantenemos una rutina, cuando nuestro campus habla de amistad, cuando habla de diálogo, cuando habla de construir, de hacer ciencia juntos, cuando juntos pensamos y exigimos justicia, cuando escuchamos y también cuando hablamos con respeto. Entonces esto es importante. Cada vez que mantenemos una rutina escolar, cuando nos negamos a normalizar la violencia en el lenguaje, esto es resistir y esto es el sumo. Pero todo esto puede sonar a una teoría muy linda si es que no aterriza propiamente. Por eso creo yo que debemos asumir tres compromisos. Primeramente, el cuidado socioemocional. Y esto no puede ser simplemente un accesorio, sino debe ser un eje que marca nuestro currículum. Un estudiante con miedo no puede aprender. Vuelvo a repetir, creo que todos me van a entender muy fácilmente. El estudiante que llega con miedo no puede aprender. Debemos reconocer que una estabilidad emocional mínima en nuestras instituciones es condición necesaria para cualquier aprendizaje real. Y esto debe ser nuestro primer compromiso. Un segundo compromiso va muy ligado a lo que yo decía antes sobre el aprendizaje y el servicio. Vincular el aprendizaje con el servicio comunitario es fundamental. Cuando el estudiante participa en la reconstrucción de su entorno, deja de ser una víctima pasiva para convertirse en un agente de transformación. Esto es sumamente importante recalcar y muchas veces nuestros métodos tradicionales que se dan en el aula no permiten hacer este paso. Por eso es tan importante pensar que la educación se da más allá de nuestras aulas y necesariamente debe llegar a nuestras comunidades. La acción responsable es el único antídoto ante la impotencia. Ante la impotencia hay que actuar. En este sentido, el aprendizaje-servicio, una vez más, brinda un gran aporte en términos de organización curricular, teniendo en cuenta la relación entre la academia y la sociedad, como bien decía antes. Un tercer compromiso tiene que ver con la dignidad humana que no es negociable. No podemos ser neutrales ante la deshumanización. Y esto fundamentalmente implica no tolerar discursos de odio ni permitir que el otro sea reducido a un enemigo absoluto. Debemos seguir abogando por un humanismo que supere las barreras de todos los odios que hay, el odio racial, el religioso, el político, etcétera. Pero sobre todo, ayudar a nuestros estudiantes a pensar como adultos en en una época donde las polarizaciones son la principal fuente de estos odios. Entonces, creo que es muy importante poder resaltarlo en este momento. Es sumamente crítico hablar de una dignidad humana que no es negociable. Me permito ahora una pequeña anécdota.
que como yo soy de Paraguay, vengo de un país occidental como el de ustedes, cuando llegué aquí a Belén, eh, una de las cosas que a mí me había llamado la atención poderosamente es cómo la gente aquí en la Cisjordania ocupada se ve en relación a los ciudadanos israelíes o cómo está organizado esto y en términos de dignidad. Y lo que sucede en los puestos de control militares que están cerca de acá, donde francamente los tratan como si fueran menos que animales. Entonces uno se pregunta, ¿dónde ha quedado el tema del respeto por la dignidad humana? ¿Dónde ha quedado el tema de los derechos fundamentales del ser humano? Cosas que para nosotros eran probablemente en nuestras sociedades todavía haya elementos por ir avanzando, pero mayormente tenemos una conciencia sobre esto. Y llegar acá y decir esto parece que no es tan evidente en una sociedad como esta. Entonces, la paz activa no es la ausencia de disparos, es la presencia de justicia y desarrollo. Y la universidad contribuye a esta paz formando pensamiento crítico, conciencia crítica y profesionales honestos que fortalezcan las instituciones. Sí, aun cuando estas instituciones estén bajo un dominio explotador, aun cuando estas instituciones sean frágiles. Entonces, eh, tenemos que decir que la paz que es activa no es la ausencia de conflicto, es la búsqueda permanente de un ecosistema en el cual la justicia y los derechos sean para todos. Finalmente, me gustaría hablar un poco sobre la esperanza. La esperanza no consiste básicamente en negar la realidad. La esperanza auténtica no es un optimismo ingenuo, es una decisión ética que hacemos como institución. La esperanza es una decisión ética que hacemos como institución. Es decidir que la dureza de la realidad no tendrá la última palabra sobre nuestra identidad. En Belén hay muros físicos, pero nos negamos a que esos muros se trasladen a nuestras convicciones. Y debo decir, no siempre los resultados son homogéneos. No, no son homogéneos. Vale decir, eh, el contexto muchas veces también condiciona mucho. Pero no por eso debemos dejar de decir, de hablar de la esperanza, no por eso debemos dejar de pensar en nuestros futuros profesionales como agentes hacedores de paz. Una vez más, es decidir que esta realidad cruel, que esta realidad compleja, que esta realidad violenta no tendrá la última palabra sobre lo que nos sucede. Vuelvo a repetir, esto no es un optimismo ingenuo, es una decisión institucional ética que nos lleva a decidir sobre cada ámbito del currículum que nosotros impartimos en la universidad. Entonces, cada aula debe estar encendida, no en el sentido de Pink Floyd. Por favor, no lo tomen en ese, en esa línea, sino un aula encendida que implique pasión, que implique ese celo que nosotros como lasalianos le llamamos, ese celo ardiente por nuestros estudiantes, por el aprendizaje, por el optimismo de alcanzar un mundo mejor. Y esa aula, cada aula que es capaz de transformar vidas, es una derrota
para la violencia. Cada alumno que decide transformar su propia vida y la de sus familias es una derrota para la violencia. Cada aula que enciende la chispa de la esperanza, que enciende la chispa de la superación personal, que enciende la chispa del amor y del respeto hacia la otra persona, del humanismo, como bien hablaba el que me precedió en la palabra, eso es una derrota para la violencia. Por eso mi invitación, mis queridos colegas de Michoacán, sigamos enseñando, sigamos construyendo y sigamos humanizando. Desde Belén, una ciudad herida pero esperanzada, yo les envío mi admiración y la invitación a seguir construyendo y humanizando, porque mientras haya un aula encendida, unos corazones encendidos que quieran cambiar esta realidad, que quieran un mundo más humano para nuestros estudiantes, para nuestros jóvenes, la violencia no habrá ganado. Muchas gracias. Doctor Hernán Santos González, muchas gracias por haber compartido con nosotros este tema, retos de la docencia en tiempos de violencia. Para nuestra comunidad académica de la Red Juntos por Michoacán, pues es muy grato siempre escuchar un conferenciante magistral como todos los que hemos tenido a lo largo de este día, porque nos ilustra, nos comparte sus experiencias, sus conocimientos y eso pues es muy grato. Comentaba usted, doctor, que está en Belén. ¿Qué hora tiene en estos momentos? Son la 1:30 de la mañana. En la mañana, pues representa todavía un reto adicional a todo lo que usted está desempeñando y pues se valora y se aprecia mucho. Fíjese que hemos tenido muchas preguntas, tenemos comentarios también, bueno, que siempre es muy grato participar con esta comunidad porque es muy inquieta, muy viva. Y sobre todo nos comentan sobre diferentes aspectos que debemos de tener como docentes. Hoy nos enfrentamos a los retos tecnológicos, a las distracciones del mundo cotidiano. Nuestros jóvenes están inmersos en otra dinámica, evidentemente muy diferente a lo que pues vivimos nosotros en una época anterior y representan retos, tendencias, innovaciones, actualizaciones. ¿Qué nos puede comentar en torno a todo esto? Primeramente, eh, decirles que esa es otra realidad que ha quedado, que ha llegado para quedarse y con la que debemos aprender a convivir, primeramente nosotros como adultos, porque muchas veces lo que le tratamos de achacar a nuestros jóvenes también nos afecta a nosotros como adultos. Entonces, también como adultos somos adictos a los TikTok, nos pasamos, veo a colegas y muchos caen en cuenta de que no son solamente los jóvenes, es una cuestión que nos afecta como sociedad en todas las franjas etarias. Entonces, la reflexión crítica debe hacerse a todos los niveles, creo yo. Eso por una parte. No pensar que este es un problema que afecta exclusivamente a nuestra población juvenil, nos afecta a todos como sociedad. Entonces, debemos pensarlo desde una perspectiva mucho más amplia. Ahora bien, es cierto que hemos cambiado, que la sociedad ha cambiado muchísimo a partir de la llegada de estas nuevas tecnologías, como pueden ser, por ejemplo, los teléfonos celulares o Internet o la misma inteligencia artificial que hoy en día nos desafía terriblemente como instituciones educativas. Y lo que veníamos desarrollando antes como algo más bien casi homogéneo en cuanto a educación, hoy en día se ve en medio de una disrupción
que es muy fuerte. Muchos de nuestros docentes no saben cómo lidiar con con estos avances que son extremadamente vertiginosos. La respuesta que que a mí se me ocurre en este momento y que nosotros lo vivimos aquí desde la universidad es eh, no perder de vista el alcance de una comunidad que educa. Vale decir, una comunidad que educa es toda la universidad, es toda la escuela, es la que debe hacer una opción ética por la educación en este contexto. A ver, suena muy teórico, vamos a una cuestión más bien práctica. Em, en en la universidad, básicamente, para mis colegas docentes, hoy en día, la pregunta no es si tenemos que tener inteligencia artificial o no debemos tener inteligencia artificial en nuestras universidades o en nuestros colegios. Eso ya está instalado allí y va a ser muy difícil sacarlos. Y sacarlo sería, créanme, incluso peligroso y no lógico. La cuestión clave, la pregunta clave es aquí, es pensar qué tipo de estudiante, de egresado nosotros queremos de nuestra universidad. ¿Qué tipo de profesionales son los que nosotros queremos cuando egresan nuestros jóvenes de nuestras carreras universitarias? Bien, eso no hay que perder de vista nunca. Queremos profesionales éticos, queremos profesionales que sean constructores de paz, queremos profesionales que sean capaces de dialogar con situaciones críticas, queremos profesionales altamente calificados. Por decir, esto se define institucionalmente. ¿Cómo la inteligencia artificial o las tecnologías ayudan a constituir ese perfil profesional que nosotros establecemos como instituciones educativas? Yo creo que ahí está la gran, una de las principales preguntas que nosotros debemos respondernos como docentes. No es si queremos o no queremos tecnología. La tecnología está allí y vino y se va a quedar. ¿Cómo estas tecnologías, estas nuevas tecnologías, el celular, la inteligencia artificial, el el mundo cada vez más, el mundo de la comunicación cada vez más cambiante, cómo estos factores entran en juego al momento de pensar en un perfil de egresado, en un perfil profesional? Yo creo, y eso es algo que se tiene que cada docente debe poder resolverlo en función de lo que nosotros estamos buscando como institución formar en nuestros estudiantes. Esa es la respuesta que obviamente nos descoloca totalmente porque eso nos lleva a pensar mucho más allá del currículum prescrito, eso nos lleva mucho más allá de pensar de lo que ya está instituido institucionalmente y nos lleva a situarnos en en una posición muy crítica en torno a la tecnología y al perfil del egresado que podamos tener. Muy interesante todo lo que nos ha compartido en esta tarde, doctor Hernán, en esta tarde en México. Y déjeme comentarle que al ser este un encuentro efectivamente internacional, pues tenemos docentes con diferentes criterios de diferentes países que también nos han acompañado a lo largo de este día. Tenemos docentes, por ejemplo, inscritos desde Guatemala, España, Perú, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos de América, Ecuador, Chile, Paraguay, Panamá, Malasia. Tenemos también docentes que están desde aquella región del mundo y que nos han acompañado también en sus distintos usos horarios y pues comparten las mismas necesidades, las mismas inquietudes, comparten con nosotros el gusto y la preparación, tal vez a lo largo de un día o en una madrugada, por preparar una clase de una hora en la cual invierten 5 o 6 horas para que al final
El único reconocimiento, pues, es la satisfacción personal de haber impartido una clase. ¿Qué opina de ello? Me gustaría responderle con un poema que hay un hermano nuestro de Chile que vivió mucho tiempo en Argentina, su nombre es Fermín Gainza, y pueden buscar el poema que él escribió que se llama Educar. En ese poema, él dice, educar es lo mismo que ponerle un motor a una barca, decía él. Para eso hay que medir, hay que saber calibrar voy a buscar el poema en este momento, así se los puedo leer, porque eh, Sí, creo vale la que viene pena. muy al caso. Creo que viene muy al caso y nos puede ayudar a dimensionar un poco, porque al final de este poema viene a modo de respuesta a la pregunta que tú has hecho. Muy bien. Em, Yo mientras aprovecho, doctor Hernán, para comentarle al público asistente sobre sus constancias. Recuerden que ustedes debieron asistir al menos a 4 ponencias, haberse registrado en cada una de ellas y les pedimos que por favor respondan también a cada una de estas encuestas que fueron apareciendo en la plataforma de registro. Al final de su cuarto webinar, pues van a contestar la encuesta general. Hoy, a partir de las 18 horas, actualicen la página, su página donde ingresaron al sitio para acceder a sus webinars, y ahí van a encontrar una encuesta general. También esta encuesta general la van a encontrar fijada en el en vivo, en los comentarios de esta transmisión en Facebook, para que realicen este proceso y accedan a su constancia del encuentro docente 2026 hoy mismo. Hoy mismo van a tener su constancia siempre y cuando hayan cumplido con estos pasos. ¿Listos, doctor Hernán? Dice, educar es lo mismo que ponerle un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo eso en marcha. Para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Para mí este poema siempre ha sido sumamente inspirador porque así como muchas veces nuestras producciones, nuestros libros, nuestras clases como maestros, uno nunca sabe a qué puertos irán a parar nuestras palabras. Uno nunca sabe qué es lo que queda como valioso en el corazón de ese estudiante. Y créanme que muchos de ellos, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo con pasión, cuando le dedicamos horas de poder pensarlos y poder pensar sus vidas, cómo encender sus corazones para, para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan también alcanzar su máximo potencial. Eso muchas veces no se paga con dinero, se paga con, tal vez ni somos conscientes nosotros de lo que recibimos, porque nuestras palabras quedan impregnadas en los corazones de nuestros estudiantes. Yo me he encontrado muchas veces con alumnos que me han dicho, hermano, ¿usted se acuerda que en esa clase nos dijo tal cosa? Y yo dije, ¿eso dije? Pero se le ha quedado grabado y me Así dice, es. eso me había cambiado mi perspectiva, me había cambiado la vida. Y uno dice, bueno, allí está el poder de la educación y por eso mismo vale la pena estar hoy a la 1:30 de la mañana acá, por eso vale la pena Lo apreciamos mucho. organizar bien nuestras clases, por eso vale la pena estar dentro de una comunidad de educadores que verdaderamente creen que esto tiene un poder transformativo.
Lo apreciamos mucho nosotros como integrantes de esta comunidad y en efecto, pues sabemos el esfuerzo y ya bien lo ha mencionado usted, desconocemos el alcance de nuestras palabras, pero a alguien le llegan estas palabras. Doctor Hernán, quiero aprovechar para saludarle de forma directa. Ha sido un deleite, una ponencia muy inspiradora, conmovedora también. Solo puedo imaginarme lo que es trabajar en la docencia en una zona de conflicto donde lo que se juega diariamente es la propia vida, la integridad física, diríamos el pellejo. Eso creo que requiere de cierto heroísmo cotidiano. Y ahora que evocaba este poema, muy bello por cierto, quisiera retomar el tema de la esperanza que usted trabajó en su presentación, porque justamente de forma poética recordaba yo el asunto de la esperanza mencionado por Julio Cortázar, diciéndonos que quizá de todos los sentimientos humanos la esperanza sea la única que no nos pertenece porque es la vida misma defendiéndose. Creo que si perdemos la esperanza, hemos perdido también nuestra humanidad de alguna manera. Pero más allá de la evocación poética de la esperanza, quisiera retomar un poquito el asunto de la esperanza como una postura ética. Y por el otro lado, para complementar esta intervención, quisiera preguntarle, y esto es realmente una curiosidad, ¿cuáles son los catalizadores de las aulas allá donde ustedes están? ¿De qué se hablan? ¿Cuáles son las inquietudes de los estudiantes? Porque quisiera pensar que no se convierte todo en algo monotemático, es decir, no se habla siempre del conflicto, de la guerra, de la violencia. ¿Cuáles son esos otros temas que están en el día a día? Yo hago más o menos la comparación con mis estudiantes acá en Morelia, Michoacán, en México, que son jóvenes frescos, dinámicos, ocurrentes, bromistas, que tienen pues como toda esta energía que nos contagian y creo que eso se sigue defendiendo porque es parte como de ese perfil, de esa edad, donde uno está descubriendo muchas cosas de la vida y convirtiéndose en su propia persona, que no todo está perdido justamente. ¿Pudiera comentarnos un poquito sobre estos dos elementos que le planteo? Sí, yo creo que eh, tiene un poco varios elementos como los catalizadores. Primero es organizar la propia universidad como un espacio donde, la, donde el estudiante pueda sentirse seguro, donde nadie le haga preguntas incómodas, donde no se sienta amenazado y donde pueda aprender en términos de tranquilidad. Eso es importante en medio de una sociedad donde ellos todos los días son cuestionados, no solamente, digámosle, por la sociedad mundial en la que eh, todo, todo palestino, todo árabe es un potencial terrorista y eso es un poco lo que la narrativa israelí ha instalado en nuestras mentes occidentales. ¿Cómo superar eso y decir, ok, en este campus universitario a ti nadie te va a cuestionar, a ti nadie te va a pedir eh, cuentas de, de cosas que de verdad en un ámbito universitario no tienen por qué ser cuestionables? Eso es importante. Vale decir, nuestros estudiantes son respetados como seres humanos en sentido pleno, con lo cual el campus en sí mismo es un espacio de paz, es un espacio donde ellos pueden experimentar la paz en términos de relaciones interpersonales y pueden ser unos jóvenes normales como los que hay en Michoacán, como los que hay en Paraguay, como los que hay en Estados Unidos, en Finlandia o en cualquier otro lugar. En ese sentido, ellos también hacen ciencia en las aulas, disfrutan de conocer, se preparan como profesionales, tienen unas capacidades intelectuales geniales, como los tienen en todas partes del mundo nuestros jóvenes, son súper creativos, son súper inquietos, pero eso hay que asegurarlo institucionalmente. Institucionalmente se debe pensar la universidad como un espacio para la creatividad, para la posibilidad de hacer ciencia, para la posibilidad de aprender. Y cada espacio, vuelvo a repetir, el espacio es muy configurante.
los espacios son sumamente configurantes. La biblioteca, con sus espacios para que puedan sentarse y aprender juntos, estudiar juntos. Cada espacio, por más pequeño que sea en la universidad, debe estar pensado críticamente para el bienestar de los alumnos. Ahora bien, internamente, ¿qué sucede en las aulas? En las aulas también aquí hay un eje clave con respecto a tu pregunta, Viviano, y es la relación entre la academia y la sociedad. ¿Cómo se da esta relación entre la academia y la sociedad en cuanto al microcurrículum, que es lo que sucede propiamente en el aula? ¿Cómo se le desafía al estudiante a que lo que está escrito en los libros se puedan transformar en algo practicable en sus propias comunidades? ¿Y cómo ese diálogo es transformador? Doy un ejemplo muy claro. Nuestros estudiantes de la Facultad de Enfermería. Nosotros tenemos acá una clínica móvil en el cual nuestros alumnos van a las comunidades de los beduinos, y entonces ellos van y hacen sus prácticas profesionales en dichas comunidades, con todo lo que eso significa muchas veces en educar en primeros auxilios, en los primeros años, y constituir una conciencia que ayude a mejorar la calidad de vida de una comunidad, y al mismo tiempo que ellos aprendan de esa comunidad a traer datos que puedan ayudar a la investigación propiamente. Entonces hay una dinámica de ida y vuelta entre la comunidad y la academia, entre la universidad y la comunidad. Y eso se puede multiplicar, se multiplica de hecho en cada una de las especialidades que nosotros tenemos. Y es allí donde entra la creatividad del docente, que para nosotros está institucionalizado el aprendizaje-servicio, por ejemplo, que tiene estas características que yo menciono. Cómo una universidad sirve a sus comunidades y también aprende de las comunidades. Y ese es un acto de constituir, ese ya es de por sí mismo un acto por medio del cual se constituye la esperanza. Es la resistencia que vos has mencionado, que tú has mencionado, para el tema de la vida misma que se resiste. Entonces, yo creo que por allí va un poco la cuestión. Primero, asegurar que una institución tenga su infraestructura lo suficientemente cuidada para que esa normalidad que se vive de violencia alrededor no se proyecte al interior de la universidad, pero al mismo tiempo lo que nosotros queremos vivir como universidad se pueda proyectar hacia la sociedad. Indudablemente, doctor Hernán, pues es un tema muy interesante, inacabado, perfectible, que va a seguir subsistiendo y que los protagonistas de todo este escenario académico pues son nuestros docentes, en los que labran día a día una historia nueva, una esperanza, un reto también. Crean conocimiento, y hay una frase que me gusta mucho que dice: la ciencia es el grado máximo del conocimiento. Sin lugar a dudas, nosotros contribuimos en este escenario para tener un mejor conocimiento, crear ciencia para que todos nuestros investigadores, las personas puedan estar cumpliendo con esta noble profesión que es la docencia. Entonces es muy grato para nosotros siempre tener estas actividades académicas, porque para el comité académico de la red Juntos por Michoacán es muy grato siempre compartir este escenario. En este escenario se comparten actividades, experiencias, retos, y hemos tenido a lo largo de 9 años, de manera ininterrumpida, siempre en aumento y con escenarios totalmente diferentes, la participación de todos ustedes como docentes. Por ello, doctor Hernán Santos González,
Agradecemos mucho su asistencia, su participación en esta conferencia magistral de clausura con el tema Retos de la docencia en tiempos de violencia. Muchas gracias, doctor, y reciba de esta comunidad académica un aplauso virtual, nuestro agradecimiento y le esperamos en ediciones futuras. Muchísimas gracias. Saludos, doctor José Vicente. Muchas gracias por su ponencia, me ha gustado mucho. Gracias a todos.